Universidad de Aquino, Bolivia, Udabol. Integrantes: Colque Choque Luz María Nayeli, Ríos Antesana Erika Adriana, Doctor Rolando Andrés Ávila. Tema: concepciones filosófico-jurídicas actuales. Como primer punto tenemos la corriente neotomista o neoescolástica. ¿Qué es neotomista? Esta también es conocida como el neotomismo. Es una tendencia filosófica que trata de renovar el pensamiento filosófico de Santo Tomás o de restaurar la filosofía escolástica para que responda a la problemática actual que se plantea la filosofía en nuestros días. La neoescolástica tuvo la restauración que comienza a fines del siglo XIX, que fue iniciada en Italia por la Compañía de Jesús. Entre los principales profesores citaremos a Sordi, Taparelli y Sanseverino. En España, Balmes. En Bélgica, Mercier, que fundó el Instituto de Filosofía en la Universidad Lovaina, dando origen a la Escuela de Lovaina, centro de gran irradiación de neotomismo. El neotomismo de Lovaina tiene como punto de partida el estudio de la noción del ser. Nada hay fuera del ser, nada puede prescindir de él. La idea del ser no se puede sacar por atracción. Todo conocimiento presupone la institución implícita de la idea del ser que transciende e incluye todos los conocimientos. La genealogía y la metafísica se fundamentan en la institución implícita del ser. El pensamiento del cardenal Mercier considera que la filosofía tiene sus auxiliares en las ciencias particulares. Define la filosofía como un conocimiento de la universalidad de las cosas y sus causas supremas. El pensamiento neotomista es el reflejo contemporáneo y una reactualización de las ideas del derecho natural sustentadas por el Santo Tomás principalmente y que fueron declaradas como oficiales de la Iglesia Católica. Estas ideas renacen en intentos de reponer la influencia del justnaturalismo de base religiosa. En efecto, la corriente neotomista reconoce la existencia de un derecho natural universal e inmutable con fundamentos en la voluntad divina y en sus representaciones intelectivas. En el campo filosófico jurídico, dentro de la corriente neotomista, afirma que el derecho debe proteger los intereses colectivos y no simplemente individuales como quería Kant. Por ejemplo, los intereses colectivos y sociales se resumen en el bien común por el cual los hombres tratan de lograr una perfección con una mayor aproximación a Dios. El derecho natural es una forma de la ley ética natural. Punto 2. La doctrina fenomenológica y su aplicación en el campo de derecho. Su fundador fue Edmundo Husserl, discípulo de Ventrano. Estudió matemáticas y filosofía y fue profesor de Gotinga. Sus obras principales son Investigaciones lógicas, Ideas para la fenomenológica pura y Filosofía fenomenológica, Filosofía como ciencia rigurosa, Lógica formal y trascendental, y Meditaciones cartesianas. La fenomenológica para Edmund se dispone a construir una nueva ciencia fenomenológica. Parte de dado que los fenómenos, de lo dado la intuición, hay que pasar a la contemplación de la esencia universal, es decir, del concepto. Para ello es necesario prescindir de todas las circunstancias empíricas que rodean a la percepción e inclusive de su misma existencia. En el sentido de que Edmund llama reducción fenomenológica o abstención. En esto puede verse ya la reaparición del idealismo. Mediante el método fenomenológico, considera Husserl, se construye la fenomenología y esta será 1. Una ciencia eirética. 2. Una ciencia descriptiva de las esencias. 3.
una ciencia de las vivencias. 4. Una ciencia de la conciencia pura. La fenomenología es por tanto una disciplina descriptiva. Es una reconstrucción de los fenómenos de la conciencia. No es una ciencia de hechos, sino es una ciencia eidética, de formas, de esencias. 3. El vitalismo y el raciovitalismo jurídico. El vitalismo, denominada filosofía vitalista o filosofía de la vida, tiene como objeto de estudio la historia, las ideas y el conocimiento de las cosas. La vida humana se trata de una filosofía que pone a la vida en relación con algo que no es vida misma. Para Nietzsche, la vida es el valor supremo. Por la vida hay que entender aquí la vida sana, la de los fuertes, no de los enfermos y de los degenerados. También Nietzsche, con referencia a la moral, distingue dos morales: la moral de los señores y la moral de los esclavos. Se opone a la ética formal de Kant, al utilitarismo y sobre todo a la moral cristiana. En este ve el prototipo de moral de los esclavos, es decir, de los débiles y degenerados. La moral de los esclavos es una moral de resentidos, que preconiza la igualdad de la libertad y la fraternidad. A ella contrapone la moral de los señores, de la individualidad superior que afirma la vida, la voluntad de ponerlo. El raciovitalismo jurídico, representado por Luis Recan Siches, sostiene que el derecho es una forma de la vida humana objetiva y por lo tanto una forma de la cultura. Por otro lado, es un fenómeno que alcanza su significación verdadera únicamente en el plano social. El derecho es una realidad normativa impregnada de valores o referida a ellos. Los valores jurídicos son la justicia, la seguridad y el bien común de la comunidad humana. Se ocupa ampliadamente de fundamentar el capítulo de la estimativa o axiología del derecho, asegurando que sus fundamentos más radicales son de carácter de priori. Corrientes jurídicas existencialistas. El existencialismo es una de las corrientes filosóficas que tiene importancia en la actualidad. Se ha desarrollado en contacto con el vitalismo, ya que se opone también al positivismo y al idealismo. Piensa en el existencialismo que la filosofía tradicional, al partir del ser exterior, se pierde en la objetividad y que el pensamiento de donde arranca el idealismo. Las cosas y el pensamiento que se nos dan en la existencia será el objeto de la filosofía y en su función se estudiará la objetividad. Mundo exterior si hay lugar de trascendencia a Dios. Cree así el existencialismo superar la antítesis realismo-idealismo, situándose en un punto de vista anterior que anula a ambas y declara pseudoproblema a la cuestión de la realidad exterior. El objeto de la filosofía existencialista es la existencia humana concreta y no la esencia universal del hombre, estudiada por la metafísica esencialista o las esencias. Este movimiento filosófico tiene su importancia adquirido en el mundo de la cultura, porque establece la fecundidad y valor de las tendencias a partir de la influencia existencial. No podemos omitir la justicia española, que desde la Cátedra de Filosofía del Derecho en Santiago de Compostela y Madrid ha realizado importantes estudios que han permitido el engarce de algunas concepciones del normativismo de Kelsen, que las facetas axiológicas del jurisdiccionalismo. Estamos refiriéndonos al español Luis Legaz y la Cambra,
quien aspira a lograr en el orden ontológico de la filosofía tomista y agustiniana un existencialismo cristiano en el que el derecho sería una realidad social, una forma de vida social en la cual se realiza un punto de vista sobre la justicia, concretada en una normatividad adaptada a la mutable dimensión del hombre. El orden fundamental del ser, dentro del cual vive el hombre, es a la vez el orden fundamental del deber, ser jurídico y moral. En esa forma, el derecho viene a constituir una determinación del hombre para crear las condiciones necesarias a fin de que su existencia tenga un ambiente humano y digno, con la mayor libertad y seguridad posible. Régimen jurídico soviético. El Estado burgués liberal parte del principio de la propiedad privada en la organización de su régimen jurídico. La Unión Soviética está organizada sobre la base de la propiedad socialista, que reviste la forma de la propiedad del Estado o de propiedad cooperativa de las asociaciones. El derecho penal puede descartar ese carácter transpersonalista de su concepción jurídica política, a través del cual el Estado estroniza en normas jurídicas lo que considera valores de fundamental protección para la comunidad y lo hace amenazando a quien los vulnere con la pérdida de otro valor que el violador pueda considerar esencial. Toda acción realizada en este perjuicio del periodo militar de la Unión Soviética, de su independencia nacional o de su intangibilidad de su territorio es considerado delito de traición que se da pena con la muerte. La violencia, las proezas militares y el derecho divino de la clase selecta eran los atributos que vinculaban al poder en la antigüedad. La astucia política, el azar, son los que ahora abren las puertas a los símbolos de la dominación. El camino de la estructura económica que subyace a la organización soviética no significa que haya desaparecido la desenfrenada carrera hacia el poder, sino que la búsqueda del poder se intenta ahora por otras direcciones. Esto nos demuestra que las reformas económicas no son por sí suficientes para cambiar el carácter de las sociedades. El derecho liberal, que tiende a consagrar una actitud axiológica personalista, se identifica sobre la base del principio de la igualdad, no de la igualdad entendida sobre bases naturalistas, que tiende a identificar a todos los hombres con un denominador común. Cuando hablamos de una igualdad, nos referimos a la posibilidad de adjuntar idénticas consecuencias o antecedentes jurídicos sustancialmente iguales, que operen en este plano para gobernantes y gobernados. La ideología del liberalismo reposa sobre el principio de que cada individual no es la cosa más que integra el universo real. El principio de la personalidad humana es el soporte de todo universo. Para estas doctrinas totalistas, la persona humana, el individuo, es solo un medio para la consecución de los fines últimos, Estado y derecho. No podemos afirmar la tesis exacta universal para el personalismo, que considera que el Estado y derecho no son un medio para el individuo, sino que al igual que la moral, arte y religión, adquieren sentido por su referencia a la persona humana. En síntesis, el hombre es la infraestructura de toda la estructura culturalista que entiende a la realización de las ideas de valoración. Filosofía jurídica integrativa. Hall considera la necesidad de tener hacia una concepción jurídica integralista que sirva de puente de unión entre la conceptualización jurídica en cuanto a expresión de normas de comportamiento,
la sociología en cuanto ese comportamiento es un hecho de la realidad social y la axiológica. En esa concepción jurídica integralista, cada una de las vertientes particulares o unilaterales dejan de ser divisiones capitales para convertirse en aspectos computables, con una teoría general coherente e integrada. Hall tiene una posición multilateral porque considera que son tres las orientaciones que requiere la interpretación del derecho. Inciso A, la teoría jurídica formal o la lógica jurídica, que se realiza un análisis lógico de términos jurídicos, normas, decisiones y códigos. Inciso B, la sociología jurídica. Suministra generalizaciones formuladas sobre la base de los propósitos y aplicaciones de las normas. Inciso C, la axiología jurídica. Deberá discernir si cierta conducta que encuadra en varios esquemas o situaciones fácticas debe o no ser alcanzada por la coerción. La teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del mundo jurídico tiende a superar los unilateralismos que han aislado del mundo jurídico. Algunos de los tres elementos integrativos, como Kelsen, por ejemplo, postula un unilateralismo normativista a través de la teoría pura del derecho. La concepción tridimensional adquiere la dimensión de una teoría en Warner-Glover-Schmidt a partir de la elaboración de su autor de una ciencia de la justicia. La investigación de la justicia como valor lleva inexorablemente al análisis del objeto elaborado por la justicia, o sea, su material estimativo. El objeto sobre el cual recae la valoración de justo o injusto son el orden de conducta de reparto de potencia e impotencia y las razones de las mismas. Con referencia a las normas, nos dice Goldschmidt que describen e integran el orden de los repartos. Describen en cuanto a la norma es la autobiografía de la voluntad de los repartidores y demás. Reviste una función integradora en la que pueden distinguirse una integración relacional y otra sustancial. La integración racional consiste en que los repartidores, al repartir potencia e impotencia, llevada a cabo por fuerzas no humanas, vendrían siendo distribución. De esta suerte incorporan el orden de repartos numerosas distribuciones, que vendría siendo la integración sustancial. A su vez, se sirve de los conceptos de las materializaciones. Goldschmidt nos exhibe un orden de conductas de reparto de potencia o de impotencia, valorados por la justicia como justas e injustas, descritas e integradas por las normas jurídicas.